Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven a través de Sendero Victorioso. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven y bueno, pues un fuerte abrazo y un saludo a todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 15. Y la palabra del Señor dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compramos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como un número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Sin duda alguna, este pasaje lo podemos encontrar en los otros 3 evangelios, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Este pasaje nos indica cuánta gente en ese momento seguía a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice que habían como 5,000 varones. Si solamente eran 5,000 varones, me imagino que pudo haber mujeres y niños también. Así es que era una gran multitud en el que se encontraba nuestro Señor Jesucristo rodeado de todos ellos. Vemos a través de Mateo, en el capítulo 5, que también había una gran multitud. Por eso fue necesario Jesús subir al monte para poder dar las bienaventuranzas y hablar por toda esa gente. Pero aquí claramente nos indica que habían solamente 5,000 varones. Y este milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo era para que comprendieran que de Él es quien nosotros nos podemos saciar. Y no saciar en el nombre de decir hasta bastarnos, no, sino de lo que nosotros tenemos necesidad. En ese momento nuestro Señor Jesús se encontraba en aquel lugar y veía la necesidad de todas estas personas. Dice el versículo 2, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. La gente en ese tiempo le pedía al Señor señales. Hoy en nuestros días, la única señal que nosotros tenemos es la palabra de Dios, la Biblia, la que nos enseña todas estas señales en la cual Él habría de venir. Ellos como judíos esperaban a un libertador, esperaban a un ser el cual los habría de sacar de esa esclavitud de los romanos, pero ellos no entendieron que Jesús venía a libertarlos, pero del pecado. Ciertos momentos, Él platicando con todos los discípulos, con toda la gente a su alrededor, les hablaba de una salvación, les hablaba de que Él era el Salvador.
Por eso la gente se reunía para buscarlo a él, siendo que venían cojos, venían ciegos, venían toda clase de enfermos, de una mujer en la cual dice que tardó muchos años para poderse curar y había gastado todo lo que ella tenía en doctores, dice la palabra de Dios, pero solamente al llegar a Jesús, ella pudo ser sana. Para poder ser alimentadas tantas personas, el Señor le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Quizás nosotros nos hagamos esa pregunta si el Señor Jesucristo nos lo hiciera. ¿De dónde vamos a poder alimentar tanta gente? Pues lo único que nosotros podríamos decir, Señor, pues tú lo sabes. Tú eres el que das todo. Entonces el Señor prueba aquí a Felipe para ver qué es lo que él iba a responder. Pero el versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía, él conoce nuestro presente, nuestro futuro. El pasado ha quedado atrás. Así es que al Señor el pasado no le importa, sino le importa más el presente y el futuro. Y el presente es Él, porque estamos viviendo para Él. Estamos viviendo para que Él nos perdone. Estamos viviendo para que Él tenga misericordia de nosotros. Así es que para el Señor nosotros estamos en el presente. Y en el futuro dice que Él prepararía un lugar especial para cada uno de nosotros. Entonces al Señor normalmente no estará hablando del pasado, porque el pasado ha quedado. Es así cuando Él dice que nosotros tomamos el arado y miremos firmemente hacia adelante y que no volteemos atrás. Eso es lo que nos enseña el Señor. Siempre mirar hacia adelante, mirar el presente, que si nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios es el que nos va a sustentar, es el que va a proveer, es el que nos va a ayudar en medio de la situación difícil, porque las señales nosotros ya la tenemos. Hay enfermos, hay necesitados, hay personas con problemas físicos y también mentales. Esas son las señales que nosotros hoy en día tenemos que ver, que a través de la palabra dice, y los enfermos sanarán. Porque hay muchos pobres también, pero el Señor dice que nosotros tenemos que orar por el huérfano y por la viuda. Al Señor le interesa que nosotros estemos orando por todas estas personas. Por ti, que no conoces el Evangelio, también oramos por ti para que tú conozcas de este Jesús que alimentó a más de 5,000 personas. ¿Cómo lo hizo? Aquí lo vemos a través de este pasaje. Dice que solamente tenían 5 panes de cebada y 2 pececillos. Si entendemos pececillos, entendemos por unas piezas pequeñas, pero si hubiese dicho tenemos pez grande, entendemos por un pez grande. Pero si son solo 2 pececillos, aquí vemos ese grande milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y no solamente en ese tiempo, sino también hoy, en nuestros días, el Señor multiplicará nuestras necesidades. La cuestión es solamente de fe. Esa es la cuestión, la fe. ¿Qué fe tienes tú en ese Salvador? ¿Qué fe tienes tú en ese Cristo que en este momento se encontraba con más de 5,000 personas? Si el Señor llamó a aquel hombre y dijo, Pedro, ahí hay un muchacho que solamente tiene 5 panecillos, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dice el Señor, a ver pues, hágamelo traer. Diles que se vayan a sentar en grupitos o en familias, como sea, pero que se vayan a sentar. Ahorita mismo nosotros vamos a alimentarlos. Eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Nos alimenta, nos sustenta. Es así que si nosotros tenemos nuestro refrigerador semilleno y estamos en esta pandemia, si nosotros tenemos fe y oramos al Señor, eso que tú tienes en tu refrigerador y que tú ves que se está terminando, no se terminará hasta que el Señor quiera y te sustente. Esa es la fe. Esa es la fe que el Señor nos manda a nosotros a tener y a tener confianza de que Él es nuestro proveedor, de que Él es el que nos va a sustentar en todo momento. Lo único que nos pide es fe. Y luego dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dando gracias, lo partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían.
Todavía se encontró los discípulos y nuestro Señor Jesús al decir, a ver, ¿cuántos peces quieres? No, pues Señor, somos familia de 10, déjanos 15. ¿Cómo les iba a dejar 15 si todos solamente tenían 5? Pues dice la palabra del Señor que Él dio gracias. Él oró. ¿Cuántas veces nosotros oramos por nuestros alimentos? ¿Cuántas veces cuando recibimos nuestra quincena, oramos por esa quincena? Para que el Señor la bendiga, para que el Señor la multiplique, para que pueda alcanzar de todos nuestros gastos, todas nuestras necesidades. Eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros vamos al supermercado y empezamos a comprar llegamos a casa y oramos por esa pequeña despensa para que el Señor la multiplique. Es así como el Señor lo hizo. Usted a lo mejor va por solamente medio kilo de jitomate, medio kilo de cebolla. Pero si usted ora, el Señor se lo va a multiplicar, porque esta es palabra de verdad, porque esto que estamos leyendo es palabra de Dios y son promesas, no solamente para aquellos que vivieron en ese momento, sino también para los que viven hoy en este día, porque nuestro Dios no es el Dios de ayer, no es el Dios del presente, también es el Dios del futuro. Nuestro Dios es completamente para nosotros y Él sustentará a su pueblo y Él sustentará a su iglesia, pero la iglesia necesita orar, como aquí Jesús lo hizo. Y dando gracias, lo repartió y entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Y luego dice asimismo de los peces, cuantos querían. Lo que ellos quisieran, había para todos los que estaban ahí presentes. Versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Usted en el hogar, cuando termina de comer, ¿qué es lo que hace con el alimento que le sobra? Espero que no lo tire, porque eso sería un grande error, un grande pecado. Porque lo que Dios ha santificado lo habrá de santificar aún para el día de mañana, para el día de la tarde, para que usted vuelva a disfrutarlo, porque el Señor no lo multiplica para que nosotros lo tiremos, sino porque es una bendición lo que nos da el Señor. Entonces, cuando nos sobra el alimento, tenemos que guardarlo o darle a aquel que viene a pedir a casa algo de comer, entregarlo, pero jamás tirarlo, porque dice el Señor, para que no se pierda nada. Versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. De todo lo que el Señor multiplicó, todavía 12 cestos de comida sobraron. Me imagino que el Señor ha de haber dicho, son 12 discípulos, cada quien llévesela uno a su hogar. Pero si nosotros creemos en el Señor nos va a multiplicar lo necesario para nosotros, pero que sea realmente lo necesario. A veces pedimos riquezas que en nada nos va a llevar a bien, sino que debemos de pedir sabiamente. El Señor nos los va a dar lo que en el hogar habrá de necesitar. Hoy se necesita en el hogar. A eso pidamos. No pidamos cosas vanas, cosas que realmente no necesitamos. Pidamos lo que el Señor nos habrá de multiplicar y nos habrá de bendecir. Versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No tan solo es el profeta nuestro Señor Jesús, sino es el Salvador del mundo. Es el que dio su vida por ti y por mí. Es ese Salvador que el pueblo judío esperaba, mas sin embargo no le entendieron lo que él vino a hacer. Ellos quizás esperaban a un libertador con un corcel blanco montado y una espada envainada para poder luchar contra todos aquellos que los oprimían y era el pueblo romano. Ellos esperaban así un tipo de libertador, porque ya había pasado un libertador, el cual era Moisés, el cual sacó de ese pueblo de esclavitud a una libertad. Pero ellos ahora requerían una libertad. Pero Jesús venía a una libertad, pero no libertad física, sino una libertad
espiritual, el perdón de los pecados. Cuando vemos el pasaje en que Jesús va a sanar a alguien, ¿qué es lo que le dice? Tus pecados te son perdonados. Nada más. Lo que nosotros pudiésemos esperar es que Jesús dijera, sana, que tus dolencias sean quitadas, levántate pues y anda. Pero lo primero que nuestro Señor Jesús decía, tus pecados te son perdonados. A Él le interesaba el alma de la persona, a Él le interesa tu alma, porque esa es la más valiosa para nuestro Señor Jesús. Así es que tenemos que entregar nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu a Él, porque a Él le pertenece. Y si tú quieres ser salvo algún día, es necesario que entregues su vida a Él completamente. Y hagas como estos hombres reconocieron y ellos dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este Jesús que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día, es el que esperábamos. Y es el que tenemos en nuestro corazón, es el que tenemos en nuestra vida, es el que nos va a salvar de una terrible muerte espiritual. Si no nos entregamos a Él, estaremos muertos espiritualmente. Por eso es a lo que Él vino. Él vino a rescatar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era nuestra alma, nuestra vida en el pecado. Es así que nosotros les estamos invitando a todos ustedes que nos oyen. Si no han recibido a Jesucristo en su corazón, en su vida, si en algún momento no han visto algún pasaje en donde Él sana, en donde Él habla a cada uno de los hombres de que tienen que arrepentirse, es el momento en que tú lo escuches y digas, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo, un niño nuevo, ¿por qué no? También el Señor está esperándonos con los brazos abiertos. Y dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él, para matarle, para apresarle y hacerle rey, volvió a retirarse del monte Él solo. Porque Él no vino para agradarle a la gente, Él vino para salvar, Él vino a entregarse, Él vino a dar su vida por nosotros, porque su reino no es de este mundo. Recordemos que Satanás quiso darle los reinos de este mundo, pero él dijo que no, porque a él solamente, Satanás quería solamente que le adorara a Jesús, pero Jesús tiene que ser adorado, aún por Satanás. Pero él, como tiene envidia en su corazón, no hay nada bueno que pueda dirigirse a Dios, a Jesús. Entonces lo que él quería era que se inclinara nuestro Señor Jesús ante él. Pero Jesús es nuestro Rey poderoso, el Hijo de Dios en el cual nosotros hemos creído, y tú tienes que creer, si así tú lo deseas, en tu corazón y en tu vida. Hermano, sigue adelante. Tú que has escudriñado la palabra, tú que has orado, tú que te has envuelto en los caminos del Señor para que el Señor puede ayudarte en todo momento. Sigamos en oración, sigamos en la presencia de Dios, sigamos escudriñando su palabra para que cuando venga ese gran momento, ese gran día en el cual todos estamos esperando, para que cuando Él venga por cada uno de nosotros, nosotros seamos llevados por Él. Así es que, hermanos, sigamos adelante. Amigo que me escuchas, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Él es el único camino que te llevará a una vida eterna. Y si te encuentras enfermo, Él te sanará. Pero lo que necesitas es primeramente aceptarle a Él en tu corazón y decirle, Señor Jesús, yo me reconozco como un pecador. Limpia mi alma, limpia mi cuerpo, limpia mi ser y quiero pertenecer al reino tuyo. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje, esperando que hayamos comprendido lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Hoy hemos visto este grande milagro que tú hiciste ante muchas personas. Dice tu palabra que eso fueron ante 5,000 hombres, sin contar quizás mujeres, niños, personas también, Señor Dios Padre, que se acercaban a escucharte. Pero grande es este milagro al que cada uno de los evangelios lo nombra, y lo dice porque es de suma importancia el ver que una grande multitud se acercaba a ti para ver las señales de que eran los enfermos sanados. Y ellos al final de este versículo decían, este es el profeta que habría de venir al mundo, este es el Jesús
bendito y santo que habría de venir. Y así nosotros lo creemos. Eres tú el Hijo de Dios, que ahora estás sentado a la diestra del Dios Padre y estás intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias te damos por ese grande, maravilloso perdón que has sido, Señor Dios, a nuestras vidas. Gracias por esa misericordia, por esa gracia, ese don inmerecido para nuestras vidas que tú nos has dado. Te pido por la humanidad, por aquellos que aún no te conocen y que por medio de este medio, Señor Dios, escucharán en algún momento. Yo te pido, Señor Dios Padre, que tú llegues hasta ellos para que tú sanes sus heridas, para que tú los salves para tu honra y tu gloria, y que ellos también puedan aceptarte. Y qué decir de mi hermano que está triste, está agobiado, que se siente menesteroso, Señor Dios Padre. Te pido que tú llegues hasta él y que el Espíritu Santo que ya mora en nosotros pueda levantarlo y pueda, Señor Dios, seguir adelante por este sendero en el cual tú nos has marcado para llegar a una vida, y una vida juntamente contigo, que es lo que todos deseamos, el estar en tu presencia. Gracias te damos, bendito Señor, porque esta palabra nos llena y nos da fe, nos da gozo y alegría de que tú también hoy en nuestros días estás con cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que están pasando por una situación difícil. Llega hasta ellos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito. Amén. Gracias le damos a Dios por esta palabra. Esperemos que todos la pongamos por obra. La fe es importante para cada uno de nosotros. No se les olvide darle like, suscribirse. Sobre todo lo que nos interesa es que compartan la palabra del Señor sobre aquellos que lo necesitan, a su amigo o a la persona más cercana a usted. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.